tú no hablas, Señor, lo que yo pueda decir no tiene nada, no tiene consistencia, no tiene nada, Señor. Solamente tú hablas palabras de vida, solamente en ti hay sabiduría, solamente tú tienes, Señor, la revelación que necesitamos para ser tus hijos. Solamente tú puedes decirnos quién eres tú, Señor. Solamente tu Espíritu Santo nos cuenta y nos hace entender lo grandioso y poderoso y también lo maravilloso que eres, Señor. Por eso queremos enamorarnos de ti y te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles mucho más de lo que nosotros ya sabemos. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, ahora sí. Entonces vamos a empezar. Hace muchos años, antes de que naciera Jesucristo, el último libro que se escribió, ¿no es cierto?, el último profeta que está en nuestra Biblia, es Malaquías. Y Malaquías estuvo en esta tierra 400 años antes que Jesucristo viniera a esta tierra. Por lo tanto, hubieron 400 años que hubo silencio de Dios, no hubo profeta, no hubo leyes del Señor, no hubo nada de que nosotros pudiéramos decir, pudiéramos leer, el Señor se manifestó. Seguramente hubieron manifestaciones, pero por escrito nosotros no tenemos nada y se supone que este tiempo hubo un silencio del Señor por 400 años. Y esos 400 años también hay una correlación pasa lo mismo estos mismos 400 años antes, cuando el pueblo hebreo estuvo esclavo de Egipto. Y bueno, y también hay una relación en la salida de Egipto con Jesucristo, que tiene que huir a Egipto y viene de Egipto, ¿no es cierto?, a Jerusalén, y ahí crece y empieza su ministerio. Entonces hay varias cosas que son paralelas, digamos, los 400 años, en los años en el desierto, después que salen de esta esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel, y están 40 años en el desierto. Y Jesucristo también, antes de empezar su ministerio, está 40 días en el desierto. Y así vamos viendo ese paralelo que hace Jesucristo con el pueblo de Israel. Pero nosotros debemos entender que estos 400 años que dejó Dios no es una casualidad. No es algo que nosotros debemos pensar, bueno, a Dios se le olvidó el mundo por 400 años y no habló a través de nadie. El Señor dejó eso establecido, ese tiempo, que no es arbitrario, ¿no es cierto?, porque coincide con los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel. Y también son 400 años de esclavitud de nosotros, porque no estamos, ¿cierto?, siendo dirigidos por Dios. Y este pueblo se pierde, el pueblo hebreo se pierde en ese tiempo. Está bajo diferentes yugos y muchas cosas que lo hace estar en muy malas condiciones. Y el mundo no tiene tampoco luz, porque el pueblo hebreo es el que daba luz, ¿no es cierto?, a través de estos profetas y de todo lo que pasaba. Y yo quiero que leamos en Malaquías, que es el último libro antes de empezar el Nuevo Testamento, las últimas cosas que dice Dios, y también que deja anunciado lo que viene 400 años antes, como le dije, y para que veamos cómo Dios planea todo y lo deja todo establecido y hace todo lo que Él dice. Primero quiero leer en el capítulo 3 de Malaquías, del 1 al 3 no voy a entrar en el pago de los diezmos, sino que un pedacito corto que hay del 1 al 3. Y aquí dice: yo envío mi mensajero. Está anunciando a Jesucristo, el cual preparará el camino delante mío. Este es Juan el Bautista, ¿ya? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros.
ese es Jesucristo. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro o como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces ahí está el anuncio, ¿no es cierto?, que 400 años más va a venir el Señor. Y quiero que leamos también en Malaquías 4. Vamos a leer el último capítulo completo, 4, el último capítulo, bien digo, el 4, ¿ya? Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, o sea, pisotearé, los malos estarán bajo tus pies, ¿no es cierto?, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese es Juan el Bautista, ¿no es cierto? Porque Jesucristo dice, ese es el Elías que había de venir. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces deja establecido lo que va a hacer, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo, partiendo por lo que hace Juan el Bautista. Y él dice que va a hacer algo muy importante, que volverán, ¿no es cierto?, el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y dice después, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, eso es fundamental para que Dios no venga y nos hiera con maldición. Y desgraciadamente estamos en los últimos tiempos y eso no está ocurriendo. Y todo lo que Dios esperaba de nosotros no está pasando. Y estamos en serios problemas por eso. Estamos en serios problemas porque nuestro mundo está por colapsar y porque nosotros no hemos tomado en cuenta lo que Jesucristo nos dejó. No tenemos claro nuestra herencia, no creemos en nuestra herencia. Como cristianos hemos despilfarrado la herencia que Jesucristo nos dejó. Y yo quiero que recordemos un poco a Mateo, en Mateo 3, del 1 al 3 voy a leer, cuando Juan el Bautista predicaba. Y él predicaba de esta manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí, está diciendo, ¿ya? Está a la mano, esa es la traducción real. Para que tengamos claro, porque nuestro español es muy incierto, el acercado puede ser a 1000 metros, a 1000 kilómetros, se acercó. No, esto está aquí, ¿ya? Depende de donde esté, lo que se acerca, entonces queda muy incierto y no queda claro. Entonces esto, yo no me canso de repetírselo porque está aquí, está diciendo, está a la mano, el reino llegó, ¿ya? Se ha acercado, como dice acá la mala traducción, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezará sus sendas. Y eso es lo que decía también en Malaquías, ¿se dan cuenta? Que iba a haber una voz en el desierto. Esto está textual en Malaquías. Entonces, está este hombre diciendo, arrepentidos, arrepiéntanse, o sea, cambien. Eso es arrepentido, cambian. No, siento pesar por lo que hice, después lo sigo haciendo. Yo siento pesar y no lo hago nunca más. Soy transformado por el Señor.
Y esa es la obra del Espíritu Santo. Pero yo tengo que querer cambiar, tengo que querer y disponerme a que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Sin eso, el Señor no va a hacer la obra porque el Señor no te va a forzar. El enemigo te fuerza a hacer lo que tú no quieres hacer. Y eso tenemos que entenderlo los cristianos. El enemigo te violenta y te hace hacer lo que tú no quieres hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos peleado y hemos insultado y después nos damos cuenta de lo que hicimos y nos arrepentimos, entre comillas, porque después seguimos haciendo lo mismo? Eso no es arrepentimiento. Pero sentimos pesar por lo que hicimos. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? Bueno, ese es el enemigo haciendo lo que quiere contigo. Y después te suelta y te hace sentir mal. Y esa culpa no sirve porque la culpa es algo que no es de Dios. Nosotros debemos arrepentirnos porque el arrepentimiento es el que da fruto y que hace que nosotros nos transformemos. El sentir pesar y querer cambiar es lo que hace que el Espíritu Santo actúe en nosotros y podamos ser mejores personas y podamos llegar a ser como Cristo fue cuando estuvo en esta tierra. Como Cristo nos mostró que debíamos ser cuando estuvo en esta tierra, porque a eso vino el Señor. Así que yo quiero que ustedes entiendan que esto no es lo que nosotros creemos. El arrepentimiento le hemos cambiado absolutamente el significado. Quiero entrar en estos detalles porque son importantes. La gente no entiende esto. Arrepentimiento, hermanos míos, es no hacerlo más. Y el Señor dice, arrepiéntanse. Aquí está diciendo este hombre que prepara el terreno, ¿no es cierto?, para que venga Jesucristo, dice, arrepiéntanse, cambien, dejen de hacer lo malo, no lo hagan nunca más. Y eso es entrar al reino de los cielos. El de los arrepentidos es el reino de los cielos. Entonces, vamos a seguir. Y después de que leemos esto, en Mateo 4:17 vemos a Jesucristo empezando su ministerio y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos está aquí, se ha acercado. ¿A dónde se ha acercado? Está aquí, está a la mano, está aquí, tú puedes tomar el reino, puedes vivir en ese reino de los cielos. Y nosotros hemos dicho ya que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo y ahí empezó el reino de los cielos con nosotros. Y nosotros tenemos acceso a ese reino de los cielos, a vivir en él. Pero tenemos que arrepentirnos. No podemos seguir haciendo lo malo. No podemos seguir atrapados en la maldad. No podemos seguir esclavos de Satanás, porque Satanás no tiene poder. No tiene poder. Y nosotros cuando hacemos lo malo le estamos dando poder en nuestras vidas, estamos abriendo puertas para que Él ponga sus demonios dentro de nosotros, y voy a hablar claro, para que Él ponga demonios dentro de nosotros y puedan tomar nuestras mentes y puedan hacer que nosotros hagamos lo que no debemos hacer en contra de Dios. Porque el Señor dice, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Cuando tú haces algo malo, el enemigo mete sus espíritus inmundos y te hace ir en contra de Dios. Y por eso hay mucha gente, y yo he dicho con desesperación, busquen el Espíritu Santo y sean transformados, porque si no el enemigo los va a sacar del Señor. Va a usar muchas maneras, tiene muchas maneras, muchas estrategias, porque esta es una guerra, y una guerra tremenda, donde hay heridos, hay desertores, hay asesinos, hay de todo, porque los espíritus son asesinos. Si Jesucristo nos advierte, y nosotros no tomamos en cuenta la palabra, nosotros leemos la palabra y no entendemos. El Señor nos dice, el ladrón viene, el ladrón de Satanás viene a hurtar, matar y destruir. No tiene buenas intenciones. Nos odia porque somos criaturas de Dios. Ya por eso nos odia. Imagínense cuando nos convertimos en hijos de Dios. Y Él dice hurtar, matar y destruir, y es en ese mismo orden, porque te hurta primero las ganas de vivir, te las va robando sin que tú te des cuenta. Eso es hurtar. Te mata, te hace suicidar o te mata, te enferma, te da cáncer, te da muchas cosas que Él usa para matarnos, y después nos lleva al infierno, que esa es la destrucción, hurtar, matar y destruir. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta es una guerra con un enemigo muy avesado, y nosotros juzgamos al cristiano. Juzgamos al cristiano y no entendemos lo importante que es
ser de verdad, de buscar este Espíritu Santo, tener el poder de Dios. Porque estas iglesias que son jardines infantiles no tienen el poder de Dios, porque si no serían transformados y ya no serían. Habría gente madura, gente que pueda predicar y pueda sanar y liberar gente, ¿no es cierto? Como dice Jesucristo. Y por eso nosotros analizamos el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Cuando Jesucristo nos da las bases de nuestro nuevo pacto. Así como Dios, Jehová, le dio las bases de su pacto en un monte, ¿no es cierto? A Moisés le entregó todas las leyes que necesitaban para vivir en ese tiempo. Jesucristo también sube a un monte y empieza, ¿no es cierto?, estas bienaventuranzas que son lo que nos hace ser y hacer el carácter de Cristo. Entonces Él dice, ¿no es cierto?, y voy a recordarle, este es el carácter de Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto, uno dice, pero ¿Jesucristo pobre de espíritu? Es que no entendemos. Y ¿sabes qué? Yo quiero volver a repetir esto, porque hay gente que se confunde. Y confunden el pobre de plata con el pobre de espíritu. Es que los pobres son más blandos. No es verdad. No es cierto. No es cierto. Sin Dios somos todos miserables. Somos todos igualmente miserables. Entonces el Señor no tiene favoritos, por eso dice el que no hace acepción de personas, no tiene favoritos. Y cuando dice pobre de espíritu es cuando uno se da cuenta que necesita a Dios completamente para todo lo que hacemos en nuestra vida. Y por eso Jesucristo decía, nada de lo que yo hago, lo hago por mí mismo. Yo hago todo lo que veo hacer al Padre. Él es el hombre que fue verdaderamente pobre de espíritu. Ese es el ejemplo más grande de pobreza de espíritu que nosotros debemos seguir. Es depender absolutamente de Dios. Y después, y por eso es fundamental esto, porque todo lo demás está dentro de ser pobre de espíritu y de la persecución que nos hace pobre de espíritu. Y la persecución nos hace, también dice, de ellos el reino de los cielos. Pero entre medio pone, ¿no es cierto?, los que lloran, porque ellos tendrán consolación, los mansos, porque ellos heredarán la tierra, el Señor le va a dar a gente que se deja manejar, nos va a entregar la tierra. También los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando no de la justicia que nosotros hablamos, de rectitud, de ser rectos. De eso está hablando. En inglés dicen claramente que es de ser rectos. No voy a hablar inglés porque no quiero hablar inglés. Pero es de ser recto, ¿ya? Pero créanme, o sea, la traducción es rectitud. Nosotros también, esta palabra justicia, queda muy... No, dice sed y hambre de ser recto, de hacer bien las cosas, de ser como Jesucristo fue. Y eso, esas personas heredan, dice, hambre y justicia, porque de ellos serán saciados. A él, ¿qué nos va a saciar? El Espíritu Santo. Cuando tú quieres hacer recto, te arrepientes y no haces mal las cosas, no quieres más hacer las cosas porque te arrepientes y dices, Señor, no quiero hacer más esto mal. Libérame de Satanás, porque a veces hay espíritus que están detrás de esto. El Señor, el Espíritu Santo, al ver tu corazón dispuesto a cambiar, Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, pero es que es tan difícil? Porque no tenemos esa disposición. No queremos cambiar. Pero créanme, cuando tú quieres cambiar de verdad, el Señor va con su poder y ve tu corazón dispuesto y Él hace el clic. Si es algo sobrenatural, ¿qué hace el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, para Él es muy fácil hacerlo, pero necesita que nosotros estemos dispuestos y no querer más hacer eso. Y Él sabe, porque Él ve tu corazón, créanme esto, Él ve tu corazón. Y sabe tu disposición o no. Entonces muchas veces, pero si yo quería, es un momento, una cosa de emoción porque te fue mal por lo que hiciste mal. Pero después estás dispuesto a seguir haciendo bien. No. Y por eso el Señor no cambia, porque ve que tú no estás dispuesto. Créanme que si tú vas de rodillas y le dices al Espíritu Santo, yo quiero cambiar esto, el Señor lo saca así, inmediatamente. Yo lo he visto lo he visto en personas que son transformados rápidamente, porque quieren ser liberados
de la maldad. Y después dice, los que tienen hambre, ¿no es cierto? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor te limpia el corazón también, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Nos cambia, no solo nos limpia, nos cambia el corazón cuando nos encontramos con Jesucristo y nos mantiene limpio. Eso es cuando somos rectos y hacemos las cosas bien. Y por último, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es la paz, ¿no es cierto? La paz es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da. Creo que el reino de Dios no es comida ni bebida, es paz, justicia, gozo, no es al revés, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, esa paz es el Espíritu Santo. Nosotros cuando entramos en un lugar, y lo he dicho muchas veces, ese lugar tiene que cambiar, porque llevamos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice, vengan a mí y beban, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el Espíritu Santo. Entonces cuando yo entro a un lugar, inmediatamente esa paz entra en el lugar. ¿Qué pasaba? ¿Qué le decía a sus apóstoles? Si no hay paz en ese lugar donde ustedes entren y digan paz, y esa paz no queda y rebota y les llega a ustedes de nuevo, váyanse de ahí, porque esa gente es contraria a Dios y no va a recibir el Espíritu Santo. Y no reciben el Espíritu Santo porque están del otro lado, están en contra de Jesucristo. Y Jesucristo dice, el que no está conmigo está contra mí. No hay término medio, no hay línea del medio. Nosotros o estamos con Él o no estamos. Oh, qué drástico, qué fanático. Es así la palabra. Y así ocurre en la práctica. Entonces, sabiendo que ese es el carácter de Dios, manso, limpio de corazón, hambriento y con sed de rectitud, de vivir bien la vida, muy manso para ser guiado y ser como Jesucristo, y perseguidos, porque tenemos que pasar por eso. Y créanme que hoy día no los persiguen como antes, que los querían matar, pero los despiden de los trabajos, los relegan a cosas que no son importantes, no ascienden donde debieran ascender en puestos. Eso es la persecución de hoy día. Si tú haces las cosas correctamente, como es un mundo corrupto, te van a tildar como un hombre problema o una mujer problema. Y prefieren tener a alguien que hace mal las cosas, que roba y que hace todo mal, a tener un hombre que es honrado y que no se deja influir por las cosas del mundo. Y eso es extraño, porque si tú dices eso en el mundo, dices, no, yo prefiero un hombre honrado, un hombre que hoy día no sirve, porque los trabajos hoy día son corruptos. Tú tienes que ser corrupto para surgir, porque está hecho así. Pero cuando tú crees en Dios, tú no vas a hacer eso y vas a surgir mucho más que lo corrupto, porque está Dios detrás de eso. Pero la gente ya no quiere creer en eso. Y por eso estamos en serios problemas, porque hemos fallado los cristianos de mostrar un mundo, el mundo con poder de Dios, un mundo que de verdad podemos ser rectos, podemos hacer bien las cosas y surgir mucho más de los que no son así. Y por eso nos persiguen y nos van a perseguir. Pero el Señor dice, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, y así persiguieron a Jesucristo, y así lo mataron, por eso lo mataron también, porque Él fue recto, fue lleno de justicia, lleno de amor. Y eso molesta mucho al mundo, les molesta que uno diga la verdad les inquieta, porque ellos viven en la mentira. Y cuando Jesucristo envió a los 12, la prueba, ¿no es cierto?, para que ellos probaran vivir en el reino, los envía y dice, a estos, en el Mateo 10, 5 al 8 voy a leer, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis. O sea, primero
no se metan con los gentiles y los samaritanos. Acuérdense que esto es una prueba, están aprendiendo los apóstoles. Ya no es que para siempre tiene que ser así. Están aprendiéndose, no nos metamos en terrenos tan difíciles como los samaritanos y los gentiles. Vamos a los hebreos que ya conocen de Dios. ¿Ya? Eso está haciendo. Son nuevos los apóstoles, son niñitos todavía que van con el poder de Dios, por supuesto. Dice, y sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos está aquí. Sanad enfermos, escuchen esto, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces Jesucristo dice, mire, este es el ministerio. Vayan y prediquen, el reino está aquí. Y muéstrenlo. ¿Cómo lo mostramos? Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y esto háganlo gratis, porque ustedes lo recibieron gratis. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué tengo que hacer para predicar el Evangelio? Yo tengo que decirle, ustedes tienen que decirle, muestren, díganle que el reino de Dios está aquí, está a la mano y ustedes pueden entrar a él. Y cuando ustedes entren y reconozcan a Jesucristo y que Jesucristo es nuestro Señor y con su sangre nos lava y podemos entrar a la presencia y poder estar en los lugares celestiales, entonces nosotros vamos a poder sanar enfermos, limpiar leprosos, que ya no hay, pero no importa, lo podemos hacer. Vamos a resucitar muertos, vamos a echar fuera demonios y lo vamos a hacer por gracia. Esto que parece tan fácil, pero no es fácil porque hay que estar con el Señor y tener el Espíritu Santo. Y es para todos nosotros, es para todo el mundo. No es verdad que hay ciertos ungidos, no es verdad que hay que ser especial, porque la gente del mundo insiste que son dones especiales, que son para ciertas personas, y muchos de los cristianos que tienen esto se aprovechan de esto y pero eso no es verdad. Es para todos nosotros. El Señor dijo, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora, ¿quiénes lo aprovechan? ¿Quiénes hacen esto? Muy poco, desgraciadamente, y por eso el mundo está como está. Porque nosotros somos la solución del mundo, ¿me entiende? El mundo busca soluciones y la busca en los hombres. Y la solución no está en los hombres, está en el Señor y en su reino. ¿Y quiénes pueden dar esa solución? Los que viven en ese reino, con este poder que es capaz de resucitar muertos, sanar enfermos y echar fuera demonios. Porque el enemigo no puede enfermar más a nadie, porque nosotros podemos sacar ese demonio. Podemos sanar enfermos y podemos resucitar muertos. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros es poderoso para hacerlo, pero debemos creer que somos capaces. Si yo no creo en lo que yo predico, mi siembra va a ser exactamente del tamaño de mi prédica. ¿Me están entendiendo? Si yo creo lo que estoy diciendo, ustedes pueden venir aquí adelante y yo les voy a sacar los demonios. Ojalá no se mueran para tener que resucitarlos, pero yo también debiera poder hacer eso. Y yo me atrevería hoy día a hacer eso, si me encontrara en ese momento. Tengo que hacerlo, porque yo predico esto y lo practico. Sanar enfermos hace mucho tiempo que se están sanando los enfermos. Sacando al demonio, hace mucho tiempo que se hace esto aquí. Y muy fácil, sin desórdenes, sin manifestaciones, los demonios no se manifiestan. Porque cuando está el Señor y la presencia del Espíritu Santo, no pueden manifestarse. No hay show, no hay exorcismo y no existe eso. Ellos tienen que salir calladitos, porque están bajo nuestros pies. El poder de Dios es suficiente. No tenemos que amarrar a la gente para sacar los demonios, nada de eso. Salen solos. Eso es poder de Dios. Y lo mismo las sanidades, todo lo que ocurre aquí. Pero ¿saben qué es lo más importante? Más que esta manifestación,
esto que dice aquí el Señor, vayan y hagan tales cosas, es la prueba de que la palabra que estamos hablando es de Dios y que tiene vida, que tiene espíritu. Porque el Señor Jesucristo es el Verbo hecho carne. Y no me canso de repetir esto, es porque lo tienen que entender. Tanto repetir lo van a entender. Cuando tú eres el Verbo hecho carne, cuando tú vives la palabra, cuando tú hablas, como decía el Señor, sale espíritu y sale vida. Y por eso tú le ordenas a los demonios y se tienen que ir, porque los demonios son muerte. Y se tienen que ir, te tienen que obedecer porque de ti sale vida. Tú vives la palabra. Pero debemos vivir la palabra. Y por eso, después de Malaquías viene y el Señor nos habla, ¿no es cierto?, claramente. Yo quiero que vayamos a Hebreos 1, cuando dice que el Señor nos va a hablar. El Señor nos va a hablar, dice, ya, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, o sea, a través de las leyes, ¿no es cierto?, y a través de los profetas, a los padres por los profetas, dice, nos habló de muchas maneras antes, eso en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por favor, es para saber lo que Dios iba a hacer con Jesucristo. No lo metan en el nuevo pacto, no lo confundan, no lo mezclen, porque eso es lo que hace la iglesia y por eso están tan perdidos. Por eso que no hay poder de Dios en otra iglesia, porque confunden y mezclan el Antiguo con el Nuevo Testamento y hacen un pupurrí y se pierde Jesucristo, se pierde todo. Se pierde el poder de Dios, ya el Espíritu Santo es para algunos, se empieza a confundir todo porque así es en el Antiguo Testamento, que el Señor a David le puso el Espíritu Santo, a Saúl le puso el Espíritu Santo. Ahora no es así. Entonces, cuando empezamos a confundirnos, por eso el Señor dejó esos 400 años bien separados. Esto era antes y ahora somos otra cosa. Y por eso dice aquí, nos habló en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por nadie más. El Hijo, lo que dice Jesucristo es lo que vale hoy día, el nuevo pacto. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo Él el universo. Aquí viene la culminación de la obra de Dios. Jesucristo, y nosotros los herederos de su culminación, somos lo que tomamos, ¿no es cierto?, controlamos todo lo que Jesucristo nos dejó como herencia. Somos la culminación de Jesucristo. Jesucristo es la culminación de toda la obra de Dios y nosotros somos el cuerpo de ese Jesucristo para cumplir con la obra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y dice, el cual siendo el resplandor, escuchen, Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Está hablando de Dios Padre, Él vino a reflejar a su Padre. Por eso que Malaquías dice que los padres volverán a los hijos a los padres. Él nos enseña cómo ser obedientes a nuestros padres y cómo los padres deben amar a su hijo con ese ejemplo entre Dios Padre y Jesucristo. Eso es lo que dice Malaquías al final, ¿no es cierto? Que los hijos volverán a los padres. Él nos deja ese ejemplo. Absolutamente de vida, porque Él es la sustancia misma de su Padre, de Dios está hablando. Y nosotros, si tuviéramos un Padre, si tenemos un Padre que se dedica al Señor, que dobla rodillas, que vive una vida de acuerdo a lo que es de Dios, esos hijos van a querer copiar y ser como ese Padre. Y van a tener una relación con Dios para poder ser no solo como ese Padre, sino como Jesucristo fue. Y entonces va a haber ese amor y van a ver esa obediencia entre Padre e Hijo. Y eso es lo que está hablando la palabra. Entonces, entiéndanme, esto es mucho más profundo de lo que nosotros vemos, porque lo vemos por encima. Miren lo que dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No está hablando solo palabras, sino que la palabra de su poder, porque aquí lo tergiversan y pescan la pura palabra. No, es palabra y poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Esta purificación de nuestros pecados es un hecho. No es algo que Él habló y nos purificó. Él murió y derramó su sangre para purificarnos a nosotros. Son hechos, no palabras. Y ese es poder. Ahí está el poder de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas.
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es lo máximo, Jesucristo es el nombre por sobre todo nombre. Y Él está con nosotros todos los días, pendiente de cada uno de nosotros. Y dispuesto a estar con nosotros en cada momento que nosotros queramos y podamos. Entonces, esto es el reino de Dios, el Evangelio. Es poderoso, es muy poderoso. Es tremendo poder vivir con este Dios, poder mostrar a este Dios. Y a eso fuimos llamados, a mostrar su gloria, no a puro estar dando pena. Los cristianos dan pena porque no tienen el Espíritu Santo, no toman en cuenta este regalo que Jesucristo nos dejó al subir. Dijo, Él vendrá el Espíritu Santo, un Consolador igual que Él. Eso es lo que tenemos dentro, somos templo de ese Espíritu Santo, alguien que es igual a Él. Y nosotros vivimos, lo dejamos de lado, cuando podemos lo tiramos para el lado y hacemos lo que nosotros queremos. Hacemos nuestro propio plan, es mejor. Somos unos ratones sin Él. Y eso le decía yo a mi amigo, tú fuiste a ser cabeza de ratón, y aquí a lo mejor eras cola de león, pero eras cola de león. ¿Cómo vas a preferir ser cabeza de ratón? Sin el Espíritu Santo somos ratones, somos niñitos, somos guaguas espirituales y no vamos a crecer. Porque el que te transforma de gloria en gloria y te convierte en la misma sustancia, ¿no es cierto? A la misma imagen y sustancia, el que sustenta todas las cosas, el que te transforma y te lleva a eso, es el Espíritu Santo, cuando tú lo dejas que haga. Es tan sencillo, es disponerse a que Él haga la obra en ti. Es muy fácil. Parece que no es tan fácil en este mundo donde hemos aprendido que lo importante es el ser humano y somos el centro de la obra de este mundo. El humanismo. El humanismo destruyó la palabra de Dios. Porque dice la palabra que el centro, aquí dice claramente, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El centro es Jesucristo. Y nosotros hemos perdido el norte como humanidad y hemos puesto al hombre. Y miren lo que dice no, todavía no voy a pasar a la tercera. Vamos a Mateo 9, 2. Voy a leer. 2. La transfiguración. Entonces quiero dejar claro el Nuevo Testamento, donde vivimos nosotros. Y ciertos matices, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado esto, pero hay que tener claro ciertos matices, porque hay gente que no entiende y empieza con sus propias teorías. No es así. Dice 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mira qué fácil. Jesucristo fue a un monte y se transfiguró. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Esa es la gloria de Jesucristo, mostrando su gloria en ese momento, ¿no es cierto? Siendo todavía hombre, pero el Señor muestra su gloria como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no llevaba qué hacer, Mateo. O sea, Pedro, no llevaba qué hacer, estaba desesperado. Pero si estaba viendo al Señor en su gloria, más encima aparece Moisés y por otro lado Elías. Entonces, ¿qué hago para participar de esto en algo? Entonces, él dijo, ya, vamos a hacer una enramada, le vamos a hacer una casa para que vivan aquí. Se queden todos juntos y seamos todos felices. Y entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para que nosotros estemos aquí. Ya, enramada. Porque no sabía qué hablaba. O sea,
estaba absolutamente desesperado, o sea, no sabía qué hacer. ¿Qué hacemos? Pero mira lo que está pasando. Ese es Pedro, ¿eh? Se da cuenta. Yo creo que yo cuando leí esto, yo le pedí al Señor, porque el Señor un día me dijo, ¿sabes qué? Predica sobre la transfiguración. Y esto lo he contado otras veces. La leí como 5 veces y yo decía, Señor, aquí no hay nada que predicar. No hay nada, pero si es cortito, o sea, ¿me entienden, no? Pero cuando uno empieza a darse cuenta lo que significa que Jesucristo muestre su gloria, que venga Moisés y Elías, o sea, la ley y los profetas representados en Elías, ¿no es cierto? Todo lo que es el Antiguo Testamento de un viaje al lado de Jesucristo, uno dice, hay que sacar, hay que pulir, mucho de dónde sacar y de dónde predicar. Y miren lo que dice después de esto, cuando queda esto y que Pedro, ¿no es cierto?, Pedro no perdía la cordura fácilmente, era un hombre con carácter, por algo lo tenía como primero, Pedro era el que hablaba, Pedro era el que representaba a los apóstoles, era el hombre con carácter delante de Jesucristo, y fue capaz de reprender a Jesucristo, y por eso Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como hombre. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y perdone que me salte, pero pensar como hombre es pensar como Satanás. Y nosotros, miren lo que le está diciendo el Señor, y nosotros hemos puesto al hombre como centro de nuestro mundo. ¿A quién estamos poniendo? Al hombre, al poner al hombre. Fácil, ¿no es cierto? A Satanás. Y por eso el mundo está como está. Y por eso que el mundo está colapsando, porque hemos puesto nuestros pensamientos como lo máximo. Y la palabra dice que nuestros pensamientos son tan bajos comparados con los pensamientos de Dios, porque son más altos, ¿no es cierto? Como el reino de los cielos, no vamos a decir cielo, el reino de los cielos es más alto que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Y nosotros hemos puesto al hombre que piensa con pensamientos que son inmundicia al lado de cualquier pensamiento de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad, y por eso está el mundo. Ustedes miran al mundo. Si no tengo que ser muy elocuente para demostrarle que el mundo hoy día está pensando como hombre. Y por eso todo donde miremos hay inmundicia. Entonces dice, porque no sabía que hablaba, pues estaban espantados. Esa es la palabra, espantado. Y él no se espantaba fácilmente, ¿cierto? Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, y esto es fundamental, este es mi hijo. Yo quiero que esta iglesia, que vean ahí, porque muchas iglesias que ven, dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Debemos predicar lo que Jesucristo dijo, no más los profetas, no más las leyes de Moisés, lo que Jesucristo dijo. Jesucristo afirmó las leyes, pero de otra manera. Leamos Mateo, ahí está. Leamos y prediquemos lo que Jesucristo dijo, porque el Señor nos habla a través del Señor Jesucristo. Y nos habla a través del Espíritu Santo. Y en la semana pasada yo decía, acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, al nosotros saber la palabra de Dios, podemos oír al Señor, porque sabemos cuando Él nos habla. Pero acuérdense que es el oír, no el haber oído. No está hablando de que nosotros nos quedemos en el pasado y sigamos, sino que el Señor tiene cosas nuevas, tiene misterios nuevos, tiene revelaciones nuevas en una palabra tan fácil como las que hemos estado leyendo, que son básicas. Pero ahí hay revelación, porque el Señor se revela en toda su Biblia, hay misterios y hay revelaciones en toda su Biblia, en toda su palabra, ¿ya? Entonces dice, a él oíd. Vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube estaban los tres, y le dice, ahí está mi hijo, a él oíd. No a Elías, no a Moisés. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Esto
lo vuelvo a leer porque cuando en Hebreo estábamos leyendo recién que el Señor decía, ahora nos habla por el Hijo. Y esto es la confirmación de lo que dice Pablo en Hebreos, ¿ya? Entonces, para terminar, yo quiero leer 1 Tesalonicenses capítulo 2. Porque todo esto que nosotros estamos conociendo, ¿no es cierto?, de Dios y toda esta herencia que Jesucristo nos deja a través de su vida y su palabra, toda esa herencia a través del poder que Él mostró, porque es el mismo poder que nosotros podemos mostrar, porque Él dice que aún cosas mayores haremos nosotros. Hay un hombre que lo representa muy bien y yo quiero leer este ministerio, dice, el título dice Ministerio de Pablo en Tesalónica, porque ese hombre era un hombre de Dios y nos muestra cómo debe ser un pastor en una iglesia. Y quiero que leamos y analicemos algunas cosas que nos va a ir mostrando el Señor, ¿ya? Dice, porque vosotros mismos sabéis, está hablando Pablo, ¿no es cierto?, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces ellos venían de haber sido ultrajados en Filipos, de haber sido golpeados, maltratados, y van a esta ciudad, a Tesalónica, y dice, y nosotros con denuedo, o sea, con valentía, con osadía, en nuestro Dios, porque la valentía y la osadía la da el Señor, para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, ahí también no era fácil la situación, ¿ya? Y Él nos recuerda lo que estaba pasando, lo que había pasado antes. Entonces, tú te das cuenta cómo Pablo no se amedrenta con nada, ni nadie le pone temor en su corazón, porque Él es un hombre valiente. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Eso es el secreto para ser valiente. Porque el Espíritu Santo te va a obligar a hablar cuando sabe que tú eres un hombre o una mujer de Dios. Te va a ayudar y te va a obligar en los momentos difíciles, ¿ya? Y eso es lo que hacía con Pablo. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces Él dice claramente aquí, miren, yo fui, ¿no es cierto?, aprobado por Dios, lo que hablé no son engaños, sino que es la verdad, pero voy a ustedes a hablar, no para darle gusto a los hombres, no para que ustedes se sientan bien, sino para darle el gusto a Dios. Y normalmente cuando nosotros hablamos y le damos el gusto a Dios, no, créanme, la mayoría de los hombres y mujeres se van, porque no quieren escuchar la verdad, porque la verdad les causa escozor, porque como están en la mentira y quieren ser ellos el centro del mundo, porque así nos han enseñado, no soportan poner a otra persona en el centro y cumplir con estos mandamientos que Jesucristo nos dice que el más importante es ponerlo a Él primero y amarlo a Él primero más que a cualquier otra persona. Eso no lo soporta el mundo, porque ellos quieren ser los primeros. ¿Me están entendiendo? Eso es el problema más grave. Por eso que se sienten tan cómodos con el humanismo, porque el humanismo es el hombre, el centro. Entonces, ámame a mí, yo me amo a mí, mi tiempo es mi tiempo, si quiero matar a un bebé lo mato porque por comodidad mía, entonces hago un aborto. O sea, yo vivo yo, mi vida es mi vida y hago lo que quiero. Y eso es una mentira, no puedes hacer eso, porque hay un Dios y tú vas a tener, aunque tú creas que eres el centro, vas a tener que dar cuentas de ese Señor que te va a tomar en cada cosa que hiciste, en contra de Él, lo va a juzgar. Entonces, creamos o no creamos, vamos a tener que pararnos delante de Él. Y se acabó de ser el centro. El Señor va a reclamar su derecho, como lo ha hecho siempre. Entonces aquí dice después que
para no agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Lo que le decía hace poco rato, Él sabe cuando tú quieres cambiar de verdad, cuando tú quieres ser transformado, y entonces te transforma. Él no pierde el tiempo con alguien que no quiere ser transformado. Créanme, Él sabe cuando nosotros queremos ser transformados. Y ahí lo hace, ahí hace la obra, ¿ya? Entonces, porque nunca, dice Pablo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Escuchen esto, tengan cuidado con la gente que es lisonjera. Yo les voy a explicar, yo sé que ahí alguien no entendió. Es dar motivo de envanecimiento a la otra persona. Son palabras para hacerlo sentir bien, ni siquiera es verdad lo que están diciendo. Sobar el lomo, como decimos vulgarmente los chilenos, ¿ya? Decirle lo bueno que son y no es verdad, no es cierto, para que la persona se sienta bien. Estamos levantando al hombre y no al Señor con esas palabras lisonjeras. Entonces dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, nunca le hicimos cariño, le dijimos lo bueno que eran si no eran buenos, dijimos la verdad. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Se dan cuenta que el ser tierno, el que ser amoroso, no significa ser lisonjero? Son dos cosas diferentes. Nosotros a veces confundimos el ser lisonjero en decir las cosas como corresponde. Ellos dijeron, yo les dije las cosas agradando a Dios, y agradando a Dios tenemos que decir la verdad. Si alguien está mintiendo, está mintiendo. Si alguien es hipócrita, es hipócrita. Pero eso no significa no ser amoroso. Como dice, cuidando, ¿no es cierto? Como nodriza con ternura a sus propios hijos, como cuidando a la gente. Y eso debe ser un pastor, cuidar a su gente como propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y eso es muy importante, ya esto no es solo para pastores, porque es para todos. Nosotros debemos entregar nuestra vida al Señor para hacer su obra. Esto que le estoy diciendo yo es absolutamente contrario al humanismo. Yo entrego mi vida para servir a otros, pero principalmente al Señor. Mi primer amor es el Señor, y eso me va a hacer amar al prójimo. Por eso es que el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, con todo nuestro ser. Porque eso va a hacer que nosotros amemos al prójimo y podamos tener este amor que tenía Jesucristo, y por eso dio la vida por nosotros. Entonces, nosotros tenemos ese amor gracias a Jesucristo, porque gracias a Él, que murió por nosotros, y que podemos entrar, ¿no es cierto?, al lugar santísimo, y que Él pone su Espíritu Santo en nosotros, quien pone el amor de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, podemos amar como Él. Pero siempre y cuando dejemos, como dije hace rato y sigo diciendo, que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Entonces vamos a poder amar con el amor de Dios. Y eso es lo que habla aquí Pablo. Pero el amor de Dios no es permitir lo que quiera la otra persona. No es permitir que el abusador abuse. No malentiendan. Es decir, las cosas como son a las personas, la verdad de acuerdo a esta palabra. Es disciplinar a tus hijos cuando corresponde. No darle el gusto porque está llorando mucho, llora poco. No, uno tiene que disciplinar a los hijos. Y la disciplina no duele, porque da fruto, fruto apacible. Si Dios dice que su disciplina da fruto apacible, nuestra disciplina en el Señor también va a dar fruto apacible. Y vamos a gozar nuestros hijos y no los vamos a sufrir como el mundo está sufriendo a sus hijos hoy día, porque no saben enseñarlos, no saben enseñarles a obedecer ni nada de eso. Y cuando nosotros no enseñamos a obedecer a nuestros hijos, créanme, esos hijos nunca van a poder ser, a no ser que sea un milagro mucho más grande, pero les va a costar mucho ser cristianos de verdad,
Porque para ser cristiano de verdad hay que ser obediente. Hay que ser obediente. Por eso es que es tan importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos desde que nacen la obediencia. Porque desde ahí, créanme, nosotros enseñamos, miren, enseñamos a nuestros perritos, a los gatitos cuando tienen 2, 3 meses. El cerebro de tu hijo es 100 veces más que eso, o 1000 veces más, no sé la cantidad, pero mucho más que eso. Cuando nace, tu hijo piensa mucho más y sabe mucho más que un perrito de 3 meses o 5 meses. Perdón la comparación, pero nosotros creemos que la guagua no, el bebé, como decimos nosotros guagua, no entiende, es una mentira. Ese cerebro sabe mucho más que cualquier otro animal cuando nace. Y si el perrito aprende a los 3 meses, a los 5 meses, tu hijo también aprende disciplina desde que nace. Y aprende a manipular desde que nace y sus horarios desde que nace y es todo así. Y la gente dice, no, si es guaguita, ¿cómo la...? No, enséñale desde ese momento porque es ahí donde aprenden a obedecer. Ahí es donde aprenden, después ya no puedes obedecer, no puedes enseñarlo. Y claro, nos cuesta porque claro, un bebé, ¿cómo? Pero hay que ser, es por el bien de ese bebé. Si tú amas de verdad a tu hijo, lo disciplinas y le enseñas a obedecer porque eso va a hacer que él sea un buen cristiano cuando tú le entregues al Señor o lo entregues al Señor. Entonces seguimos con, él dice, tan grande es nuestro afecto, ya, ¿por qué? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ellos trabajaban y producían lo que... Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, aquí está de nuevo, no palabra de hombres, se dan cuenta que la palabra de hombres no sirve, aquí dice de nuevo, no la recibiste como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa entre vosotros los creyentes. Los hebreos tenían súper claro, Jesucristo tenía súper claro, que la palabra de hombre no sirve. Díganme ustedes, hoy día el mundo, les cuesta Biblia, la tiró afuera, y viven creyendo que ellos pueden saber más que Dios. ¿Y qué dice Pablo aquí? Que recibiste esta palabra no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra de Dios, la que nos cambia, la que nos transforma, la que hace la obra en nosotros, a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo cumple esa palabra y nos hace cumplir a nosotros esa palabra. Y entonces somos los cristianos que Dios necesita que seamos. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Bueno, fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron asesinados. Las mismas cosas que recibió la primera iglesia, ¿no es cierto? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, hermanos míos, terminando, ahora sí cierro, lo que yo quería plasmar en ustedes es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra no solo a pagar por nuestros pecados, que es lo que se dice, nos hizo libres, nos limpió nuestros pecados, pero ese es el inicio de un nacimiento nuevo como personas. Y es todo un poder de Dios y toda una herencia que nosotros no podemos manejar, porque queda muy grande para el ser humano. Pero para eso el Señor dejó el Espíritu Santo,
que tiene el poder de Dios, es Dios mismo, ¿cierto? Es Dios mismo, no es un Dios más chico, no tiene menos poder que Jehová y que Jesucristo, es Dios, el Espíritu Santo, es una persona y es Dios. Por lo tanto, si nosotros estamos y somos templo de ese Espíritu Santo, tenemos que ser como Jesucristo. Y tenemos el poder y la sabiduría, porque por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tenemos que mostrar eso. Yo no quiero más, hermanos míos, que ustedes no puedan sanar enfermos, no puedan limpiar leprosos, no puedan resucitar muertos y estén esperando que Juan Manuel haga la obra. Porque cada uno de ustedes tiene la misma responsabilidad que yo, porque a ustedes se les ha revelado la palabra igualmente que a mí. Y si no se les ha revelado, se les ha dedicado para que se les revele y ustedes conocen la palabra. Y por eso, este amigo, ¿no es cierto?, no lo voy a nombrar, está en otra iglesia y puede enseñar a los demás. Porque cada uno de ustedes tiene mucho más que lo que tienen en otras partes, pero tienen que empezar a usarlo aquí y ahora, con sus amigos, con su familia. Tienen que empezar a dar frutos con este poder de Dios, porque lo tienen, solamente que lo empiecen a usar. Porque así como Jesucristo le dijo, vayan y hagan, ¿no es cierto? ¿Qué les dijo? Hagan discípulos, prediquen, le dice el Evangelio. El reino de Dios está aquí, yo les digo lo mismo, vayan y prediquen, el reino de Dios está aquí. Y sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, limpien leprosos. Esa es la obligación de ustedes, porque lo tienen, todos ustedes lo tienen. Y no es posible que ustedes pasen tiempo con Dios, en la presencia de Dios, y no estén haciendo la obra de Dios. Ya están, ustedes son el centro de nuevo. Y les dice, dad de gracia, porque recibiste de gracia. Ustedes están recibiendo de gracia y no están dando lo que tienen que dar. Eso no es así. ¿Sí o no? Todos ustedes tienen el poder de Dios. Todos. Porque por eso están aquí y ustedes, y niéguenmelo. Cuando ustedes están en su casa, en el lugar santísimo, a solas con el Señor, ¿viene el Señor o no viene? Ese Señor es el Espíritu Santo. ¿Tiene poder o no tiene poder? Entonces, ¿por qué no están sanando enfermos? ¿Por qué no están echando fuera demonios? Porque no están dando de gracia. Están recibiendo la gracia. Entonces, no hagamos más eso. Seamos la iglesia. No le pidan a Juan Manuel ir a orar. Vayan ustedes y oren con fe. Ay, que y si no se sana, ¿es tu prestigio? ¿Estás cuidando de tu prestigio? A mí me hizo hacer mucho tiempo el ridículo el Señor, hasta que aprendí que no era mi prestigio, que era el de Él, el que estaba en juego, y Él no tiene problemas con su prestigio porque Él es Dios y sigue siendo Dios siempre. Y no tenemos que andarlo defendiendo, ni levantando, no es que a lo mejor tú no tenés mucha fe, no tenemos más excusa. Jesucristo sanaba a todos, nosotros le buscamos excusa y bajamos el nivel de sanidad. Tienen que sanarse todos los que ustedes oren. Si no están sanando todos, es aquí el problema. Falta fe, vamos al Señor, vamos a intimidad. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que vamos. Estoy cuidando mi prestigio, no me atreví, falta fe. Todos estamos con ese problema. Algunos más y otros menos. Yo también tengo problemas de repente de acercarme a una persona inválida y pararla como hizo Pedro. El otro día me acerqué a un inválido y empezó a orar él y empezó a pelear conmigo, al final no lo pude levantar. Pero ya me estoy atreviendo. ¿Ya? Y se puso a pelear porque él oraba. Él oraba, no quería recibir, no, así no es. La palabra donde dice, me dijo que, no, le dije yo, no, dice, la palabra dice esto. Pedro le dijo al inválido, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pablo tenía el Espíritu Santo, Pedro tenía el Espíritu Santo, y eso le dio. Y yo tengo lo mismo, y yo vengo a darte que tú te empiezas a orar para no recibirlo. ¿Me entienden? Entonces uno tiene que aprender, esto me lo enseñó el Señor, no lo aprendí yo solo.
La persona que uno ora tiene que recibir, no empezar a orar. Si no se ha sanado él solo, ¿para qué empieza a orar? ¿Por qué no se sanó solo entonces? ¿Por qué no se paró solo? Si alguien tiene el don y la fe, porque no solo el don es el Espíritu Santo y es la fe, entonces dejen que ore esa persona por ti. ¿Sabes? Y yo sabía que el Señor lo iba a levantar a esa persona, pero él no se dejó. El enemigo fue más fuerte en él y no dejó que orara por él. Pero ¿saben? Eso para mí fue una lección de valentía. Ir públicamente en una plaza, porque fue en la plaza de armas, ir y orar por el inválido. Y si no se levantó, no fue culpa mía, ni de Dios. Él no quiso levantarse. Y que el Señor tenga misericordia de esa persona. ¿Cierto? Amén. Entonces vamos a orar ahora. Vamos a ponernos de pie. Porque cuando fui a orar fue el Señor que me dijo, me puso la mano en mi pecho y me dijo, anda y ora por él. Y yo fui y oré y no pasó lo que yo pensé que iba a pasar, pero sí aprendí que ya no me acobardo más para ir a orar por un inválido. Nunca más. Ya pasé la vergüenza. No pasé vergüenza. Ya, Señor, te damos muchas gracias por esta palabra tuya, Señor. Yo no sé cuántas cosas tú revelaste hoy día a cada persona, porque tu Espíritu Santo habla a cada corazón, Señor, por tu cuenta. Eres tú el que lleva la palabra, eres tú el que bendice, Señor. Tu palabra dice que tú mandas la palabra y esta no vuelve vacía, y en eso estamos hoy día, y por eso predicamos domingo a domingo. Yo te pido que tú vengas, Señor, y derrames tu gloria sobre cada persona que está acá, y saques toda resistencia que pueda haber, Señor, en tus hijos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Todo lo que son, todo lo que están, todo lo que no es de Dios, Señor, se tiene que ir de este lugar. Ven, Señor, con más poder de ti. Bendícenos, Señor. Saca toda soberbia de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Corta todo poder del enemigo, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos levantar tu nombre, queremos estar contigo, Señor. Yo sé que tú estás aquí, pero yo también sé que hay mucho más en ti, Señor. Así que limpia los corazones de tu pueblo, Señor. Corta todo poder del enemigo, Señor. Todo lo que fue puesto en contra de ti. Llénanos de ti, Señor. Aumenta tu unción, Espíritu Santo. Aumenta tu unción.